se conecte, o a los que han estado siguiéndonos en nuestro tiempo de alabanza y de adoración, y que después de esa pequeña pausa que hacemos entre la alabanza y la adoración por los anuncios, se vuelven a conectar. Bendecimos la vida de cualquiera que esté conectado, o que se conectará, o que va posteriormente a escudriñar la palabra juntamente con nosotros. Vamos a ocupar la escritura que se encuentra en la primera carta que el apóstol Pedro escribiera, capítulo 1, verso 3 y 4, y luego vamos a orar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, el apóstol Pedro escribió lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes, para nosotros. Oramos. Padre, como siempre necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para poder comprender, para poder entender las verdades escondidas en tu palabra. Señor, gracias por la libertad que tenemos, porque a través de las familias que conforman esta congregación, los recursos, las finanzas necesarias para poder perseverar, para poder mantenernos en este lugar, han sido provistas, y podemos estar aquí, Señor, delante de ti, en quietud, gozándonos de la libertad, gozándonos por la salvación, gozándonos por la esperanza. Y tenemos este privilegio de poder meditar en tu palabra y ser bendecidos, ser edificados, ser establecidos, ser afirmados con ella. Padre, háblanos, ayúdanos, danos entendimiento. Dependemos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Y en el nombre de Jesús, sometemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, bajo la inspiración de tu Espíritu Santo, para que nuestra fe pueda ser edificada, para que podamos ser recordados de tu obra, para que podamos enfocarnos espiritualmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho, y te damos las gracias por tus planes y pensamientos de paz y de bien que tienes para nosotros, y por tu provisión a favor nuestro. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a utilizar en realidad algunas escrituras o algunos versos que están a continuación de esta porción que acabo de leer, pero he puesto acá en rojo las frases importantes para poder llamarle la atención a su mente, capturar su atención. Y es que el apóstol Pablo reconoce que Dios es digno de ser bendecido, de ser exaltado, porque Él ha manifestado una misericordia tan grande que nos hizo nacer de nuevo, y al nacer de nuevo nos ha dado una esperanza que está viva por medio de la resurrección de Jesucristo, lo cual es la garantía de todo lo que está escrito en la palabra. La resurrección de Cristo viene a ser un fundamento inamovible de nuestra fe. Y dice también que el Señor nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y que está reservada para nosotros en los cielos. Así que podemos enfocarnos en que hay una alabanza y una bendición que se le puede dar a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque en su misericordia Él nos hizo renacer. Todos los días usted debería bendecir a Dios, porque en su misericordia Él lo hizo renacer, lo hizo nacer de nuevo. Y todos los días debemos de recordar para qué Dios nos hizo renacer. Y Él nos hizo renacer para que tengamos una esperanza, que no es una esperanza vaga, no es una esperanza así, que porque es intangible, la podemos dejar así como en el futuro, sino que es una esperanza que es viva, que tiene fundamento, porque el fundamento mismo es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y entonces nosotros tenemos que recordar que tenemos una esperanza que está basada en el cómo, en la resurrección de Jesucristo.
en que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu que habita ahora en nosotros. Eso dice la palabra. Y Pablo dice que si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros, nosotros también seremos levantados, seremos vivificados. ¿Y cómo nosotros podemos saber que tenemos el mismo Espíritu? Porque por el Espíritu de Dios llamamos a Dios Padre. Yo he mencionado en algunas ocasiones, yo recuerdo cuando no siendo un cristiano, yo rezaba. Y yo le rezaba al Dios de los cielos. Pero yo recuerdo cuando puse mi fe en Cristo, le entregué mi vida, le pedí que me recibiera, me adoptara como su hijo, y entonces vino un cambio a mi entendimiento y yo comencé a llamar a Dios Padre. ¿Cuántos tienen a Dios por Padre? Es por el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de adopción, que llamamos a Dios Padre. Así que ya no tenemos que orar así, oh Dios que estás en los cielos, sino con confianza, Padre nuestro. Nos acercamos con libertad delante de ti, porque Él es nuestro Padre. Entonces tenemos aquí el por qué bendecir a Dios por su misericordia, para qué nos hizo renacer, para que tengamos una esperanza viva, cómo nos hizo renacer por medio de la resurrección de Jesucristo, la fe en Jesucristo que ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Y un segundo, ¿para qué? Para recibir una herencia. Todos los días nosotros podemos bendecir a Dios, recordando que Él ha sido bueno, considerando que Él ha sido fiel, considerando su gracia y su misericordia. Ahora, ¿quiénes podemos hacer esto? Solo nosotros, a los que Él ha hecho renacer. Solo nosotros, a los que Él les ha reservado una herencia. Entonces esto, como he dicho siempre, el acto de reunirnos como iglesia, algo que muchos han dejado de hacer ahora, el acto de reunirnos tiene como propósito este deleite en este ambiente espiritual donde podemos adorar a Dios, pero también tiene como propósito que nos reenfoquemos en las cosas espirituales. El mundo nos atrae, el mundo nos desvía, el mundo nos distrae, ya sea con las tentaciones o con las tribulaciones. Nuestra mente se enfoca tanto en el mundo, en los negocios, en las cuentas que hay que pagar, en los problemas o en los deleites, que necesitamos continuamente reenfocarnos. Y a través de las reuniones como congregación, nosotros podemos reenfocarnos, y hoy nos estamos reenfocando en que el Señor nos ha hecho hijos suyos. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y Él ha reservado una herencia para nosotros, una herencia que no puede ser traspasada, que no puede ser robada, que no puede ser anulada. Es una herencia reservada para nosotros en los cielos. Entonces el entendimiento de estas cosas tiene que llevarnos a tener un enfoque de vida. ¿Cuál debería de ser el enfoque de vida como creyente? Debería de ser, número uno, un estilo de vida donde podemos alabar a Dios continuamente por su misericordia, todos los días. Si Dios todos los días renueva su misericordia, hermanos, todos los días podemos alabarle por su misericordia. Si Dios se deleita en hacer misericordia, nosotros deberíamos de deleitarnos en bendecirlo, porque Él ha hecho misericordia en nuestra vida. Luego también la segunda parte del enfoque de nuestra vida como creyentes sería andar en esa vida nueva. Porque todos nosotros estamos conscientes, si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, que hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Hay una forma de vivir que teníamos cuando no éramos creyentes, y hay una nueva manera de vivir la cual tenemos que perfeccionar en el temor de Dios ahora que somos creyentes. No solamente conformarnos con que ya confesamos al Señor, ya hemos reconocido y entendemos que Él resucitó de los muertos, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él volverá. No solamente conformarnos con una fe fundamental, sino que nuestra fe tiene que crecer, y a medida que nuestra fe crece, nosotros tenemos que ir cambiando, lo cual es un gran problema en la mayoría de cristianos. El cambio de vida, frutos espirituales, frutos de misericordia, frutos de santidad, frutos de justicia. ¿Cuántos cristianos hay que pueden ser fieles, que pueden estar por años en la iglesia, incluso sirviendo, pero con un corazón duro, sin cambios,
sin acciones que revelan la naturaleza del Espíritu Santo obrando en sus vidas. La palabra de Dios nos habla en el libro de Gálatas acerca del fruto del Espíritu. Y allí se describe que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Pero muchas veces nosotros continuamos con un conocimiento intelectual, pero no avanzamos en el desarrollo de las virtudes. No avanzamos mostrando una vida espiritual. Bueno, muchas veces ni siquiera somos agradecidos con aquellos que nos tendieron la mano. Muchas veces somos injustos. Muchas veces somos indiferentes. Y nuestra vida, desde el punto de vista divino, tiene que ser transformada. O sea, Dios no está solamente interesado en tener creyentes. Dios no está interesado en tener reuniones de creyentes. Dios está interesado en la transformación de aquellos que le creemos. Y por eso el enfoque como iglesia tendría que ser andar en la vida nueva. La vida de fe es diferente de la vida de un incrédulo. Nuestra vida de fe abarca tantas áreas y nosotros tenemos que estar conscientes y voluntariamente enfocados día a día en eso. Por eso tengo aquí en la parte final las notas: vivir por fe en todo. Una vida de alabanza, una vida con gratitud, una vida en el temor de Dios, una vida ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado por medio de Cristo, una vida de dependencia, clamando, orando, una vida con carácter firme, sin desmayar a pesar de los problemas o de los obstáculos, con valentía, con coraje, siguiendo adelante. Una vida de confesar la palabra, confesar las promesas, con expectativa, esperando el cumplimiento de ella. Una vida esperando la manifestación gloriosa de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Una vida con gozo incluso en las tribulaciones. La Biblia contiene algunas declaraciones un tanto absurdas para nuestra mente, como esa: gozarse en las tribulaciones. No tiene sentido, pero sí tiene sentido cuando nosotros miramos más allá de la tribulación y sabemos que Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Sí podemos gozarnos en el desierto mientras lo atravesamos, mientras estamos recibiendo nuevas fuerzas. Sí podemos gozarnos en el desierto, porque la Biblia dice que es bienaventurado el varón que tiene en Dios sus fuerzas, porque atravesando el desierto lo va a convertir en estanques de aguas. Y eso, aunque es un lenguaje figurado, nos está hablando de que aún atravesando el desierto, usted va a ser saciado, usted va a tener fuerza, usted va a poder caminar bajo la bendición de Dios, porque usted ha sido llamado a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces el enfoque de vida del creyente tiene que ser andar en esa vida nueva, la vida de fe. No lo olvide y esfuércese por desarrollar una vida de fe. Encienda su interruptor de modo de fe y todos los días viva por fe. No es solamente el domingo que necesitamos la fe para alabar a Dios. Todos los días necesitamos vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Luego, el tercer elemento del enfoque de nuestra vida como creyentes es vivir con esperanza. Todos los días recuerde, usted no está sin esperanza. El apóstol Pablo dice: no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hablando acerca de la muerte. Los creyentes tenemos esperanza. Un verdadero creyente tiene una esperanza viva, una esperanza real. ¿Cuál es esa esperanza? Que hay resurrección de los muertos. Jesucristo resucitó. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Yo siempre me gozo y siempre conecto esto de la muerte con lo prometido por Dios: muerte, yo seré tu muerte. Y me encanta esa escritura, me encanta. Porque Dios amenazó a la muerte en el Antiguo Testamento. Y vino Jesús y la mató. Así que ahora la muerte ha sido destruida. Y hay vida por medio de la resurrección. Porque esa es la secuencia: la muerte mata la vida, pero la resurrección mata la muerte. Y Jesús es la resurrección. Él es el vencedor. Él es el que estuvo muerto, pero ahora vive y tiene las llaves del infierno y de la muerte. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y Él es nuestra esperanza. Una esperanza real. Entonces esta frase tenemos que prestarle atención. Nos hizo renacer para una esperanza
viva. En el mundo, por causa de las relaciones, por causa de la familia, por causa de la circunstancia, aprendemos a vivir con ciertas esperanzas y muchas esperanzas son vanas. Aprendemos a vivir confiando a veces en las promesas de amigos o de familiares. Aprendemos a apoyarnos en lo que nos han prometido y las promesas de los hombres no son confiables. Por eso la palabra de Dios habla acerca de que hay una maldición de confiar en el hombre, pero hay una bendición de confiar en Dios. Y entonces, al hablar acerca de tener una esperanza real, tenemos que considerar que en el mundo es normal que nos sintamos frustrados, nos sintamos decepcionados porque alguien nos prometió y no nos cumplió. Pero en el caso de Dios, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es verdad, su palabra permanece para siempre. Él es fiel. Y la esperanza que Él nos ha dado es una esperanza firme y verdadera. Y podemos, en medio de cualquier circunstancia, retomar un nuevo aire al reconsiderar. Pero es que la esperanza que Dios nos ha dado es una esperanza viva. No es una promesa cualquiera. No es una promesa sin fundamento. Está garantizada por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que hay resurrección? Porque Cristo ha resucitado. La gente en el mundo, el incrédulo, generalmente es llevado a este punto por el enemigo en su incredulidad para poder mantenerse en esa condición de no aceptar el evangelio como un mensaje enviado de parte de Dios. Y este es el argumento. ¿Y quién ha muerto y ha vuelto para que nos diga que si hay cielo y que si hay vida después de la muerte? Y la respuesta a esa pregunta es Jesucristo. Él murió 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y Él resucitó. Y según el apóstol Pablo, se apareció a más de 500 hermanos. Hubieron 500 testigos de la resurrección de Jesucristo. Y me encanta lo que una vez escuché al pastor Aquiles Acosta predicar. Él dijo: para la Constitución de los Estados Unidos hubieron firmas y se firmó por como una docena de personas. La gente en los Estados Unidos vive ahora fundamentada y apoyada en una Constitución que fue firmada por una docena de testigos. Y él dice: hubieron más testigos de la resurrección de Cristo de los que hubieron para la fundación de la nación de los Estados Unidos. Sin embargo, hasta el día de hoy, la Constitución de los Estados Unidos sigue vigente y las personas siguen confiando y apoyándose en lo que esta gente firmaron. Y la gente no cree en que hubieron más de 500 hermanos que vieron a Cristo resucitado. Pero por causa de esa posibilidad de la incredulidad, Dios nos da el testimonio por medio de su Espíritu Santo, cambiando vidas. ¿Cuál es una evidencia para aquellos que no vimos a Jesús resucitado, que no lo vimos en su gloria? ¿Cuál es la evidencia que nos puede permitir hablar con seguridad de que Él ha resucitado? Es esta: Él me cambió a mí. Él me dio esperanza, Él me dio su gozo, el gozo de la salvación. Él me ha dado vida, Él me ha perdonado, Él me ha dado libertad, Él me cambió porque Él está vivo. Dele gloria a Dios esta mañana. Él está vivo y se ha manifestado en nuestra vida. Nosotros podríamos continuar hablando de que Él resucitó, pero la evidencia personal es que Él nos haya cambiado. La otra evidencia son los milagros de los que hemos sido testigos o los que hemos recibido. Como cuando Pedro, habiendo orado por el cojo en la puerta de la Hermosa, se fijó que la gente estaba sorprendida por la sanidad y les dice: ¿y por qué ponen su mirada en nosotros como que si por nuestro poder ha sido hecho este milagro? Y entonces Pedro se remite a la evidencia de la resurrección de Cristo diciendo: ustedes mataron al autor de la vida, pero el Padre lo ha resucitado y este está sano, como evidencia de que Él está vivo y sentado a la diestra del Padre. Los milagros son evidencia de que Él ha resucitado. Así que le repito, hermano, nuestra esperanza es real, nuestra esperanza es viva, nuestra esperanza es Jesucristo, nuestra esperanza es que Él resucitó, Él es el Señor. Y hablando de lo sobrenatural, hablando de los milagros, como evidencia, el poder que hay en el nombre de Jesús.
Cuando yo me he encontrado con personas a las que he estado evangelizando y llegan a ese punto de duda donde yo ya les hablé la palabra y la palabra ellos tienen que rechazarla o aceptarla, y veo que hay un tope, entonces comienzo a hablarles de las experiencias. Y una de las experiencias que ha inquietado a muchos es esta: cuando yo les comparto acerca de la autoridad que el creyente tiene para echar fuera demonios y ver la vida de las personas cambiadas. Una evidencia de que Jesús está vivo y que Él es el Señor y que ante Él se doblará toda rodilla es que los demonios se sujetan en su nombre. Y cuando he comenzado a hablarle a estas personas que no creen en la palabra sobre la evidencia de caminar en la autoridad, entonces llegan a un punto donde ya no pueden refutar la realidad de que Él está vivo, que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, tenemos que reenfocarnos continuamente en la misericordia de Dios, en la vida nueva que Él nos ha dado, en la esperanza viva que ahora tenemos, y recordar, siempre recuerde que hay una herencia que está reservada en los cielos para usted. Aquí tal vez ya le quitaron la herencia, aquí tal vez se la van a quitar, usted tranquilo, pero en los cielos hay una herencia que no le puede ser quitada. Dice que está reservada con nombre y apellido y hasta con el nombre nuevo que solo el Señor conoce. Así que nadie lo puede suplantar. Allá en los cielos no hay tales, hermano, como aquí. Un día íbamos de viaje para Guatemala y ¿qué pasó? Detuvieron a Silvita. Vaya, dijimos nosotros, se quedó Silvita, se la llevó la policía. ¿Qué es lo que había pasado? Como hay homónimos, ¿verdad? Como hay nombres que son igualitos, la llamaron para averiguar que cómo se había escapado, cómo habían sido los hechos, a qué hora fue que había matado a la persona. Como hay homónimos aquí, entonces es fácil que agarren al que no es. Es fácil que otra persona se suplante a otro y que se apropie de lo que no le pertenece. Pero en los cielos la herencia está reservada, hermano. Así que gócese por eso. Gócese por la misericordia de Dios, gócese como parte de la vida nueva que usted tiene, gócese por la esperanza que tiene y gócese porque hay una herencia que está reservada para usted. Ahora, esto es solamente la introducción del mensaje, porque realmente era como necesario, puesto que en la Biblia nosotros encontramos muchos mensajes que ya están trazados ahí. A veces hay que armarlos. Hay que buscar un texto por aquí, por allá, por allá. Pero hay unas porciones de la palabra que el mensaje está completo, bien trazadito. Y en los versos que están a continuación, el mensaje que yo encuentro es el siguiente. Así que si quiere un título para hoy, el mensaje sería un beneficio, la prueba y la finalidad de la fe. Porque esas son las tres cosas que vamos a encontrar a continuación. Un beneficio, la prueba y la finalidad de la fe. O sea que voy a compartirle tres aspectos. Un beneficio de la fe, voy a compartirle sobre la prueba de la fe y sobre la finalidad de la fe. Así que avanzamos en la escritura y nos vamos a 1 de Pedro capítulo 1 y en el versículo 5. ¿Cuál es el beneficio de la fe? Uno de tantos. ¿Cuál es el beneficio mencionado acá? 1 de Pedro capítulo 1 verso 5. Después de haber hablado que tenemos herencia, dice: a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diferentes pruebas. Quise llamar su atención a la frase ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, porque todo cristiano debe de entender que estamos en guerra. Amén. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que tenemos una lucha espiritual, y para esa lucha Dios nos ha dado sus armas, Dios ha provisto su armadura, y es nuestra responsabilidad usar la armadura. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que se vistan de toda la armadura. Y no solamente una parte, sino que él dice, vístanse de toda la armadura. Porque cuando usamos toda la armadura podemos estar firmes. Y no solamente podemos estar firmes, sino que podemos resistir
Y no solamente podemos resistir, sino que podemos acabar con todo aquello que el enemigo traiga en contra nuestra. Y luego seguimos firmes. Entonces es importante llamar su atención hacia esa frase: ser guardados por el poder de Dios, y en negro, mediante la fe. El medio para poder ser guardado, para poder experimentar la protección de Dios, es la fe. Esto significa que el creyente no es guardado de una manera automática. No hay realmente en la palabra de Dios ninguna promesa ni ningún fundamento para establecer que el creyente va a estar exento. De hecho, el domingo pasado le prediqué acerca de por qué Dios permitía las injusticias, los padecimientos, los sufrimientos y tantas cosas. Y ahora nosotros podemos agregar un elemento más, y es el hecho de que estando en guerra, nosotros tenemos que saber que hay un adversario que quiere destruir nuestra vida, que quiere robarnos, que quiere apartarnos de nuestra comunión con Dios, que quiere hacernos sufrir. Y se ve claramente cuando en el libro de Job el diablo hace una negociación con Dios y le dice de que Job lo va a blasfemar en su propia cara si le quita todo lo que tiene. Y el diablo comienza un ataque como ningún otro ser humano ha tenido sobre la tierra. Y por eso yo le aconsejo a cualquiera que esté sufriendo, que lea el libro de Job. Porque cuando lea el libro de Job va a tomar ánimo. Aunque alguien estuviera en guerra, en un país en guerra, sufriendo, huyendo, enfermo, no hay nadie, hermano, sobre el cual se haya condensado de una manera tan terrible todo el padecimiento humano como en la vida de Job. Perder todos los hijos, perder todas las riquezas, perder todos sus amigos, perder toda la influencia, perder el respeto de la mujer y perder la salud y quedarse rascándose las llagas con un pedazo de teja. Nadie, no, usted no encuentra a nadie más en esa condición. Usted puede ir a lo largo de la Biblia y encontrar gente que pasó necesidad, que sufrieron hambre, guerra, enfermedades. Usted puede encontrar que siempre hay como una cuestión donde hay cosas buenas, cosas malas, por decir algo. Por ejemplo, con Naamán, leproso pero valiente, y era un general, era un militar. Pero era leproso, sí, pero estaba entre los militares, tenía una posición de honra, de influencia. Pero cuando pensamos en Job, no, hermano, siempre piensa en Job cuando piensa que usted pobrecito, usted como sufre. Cuando usted quiera preparar una fiesta de lástima y preparar un rótulo ahí que diga pobrecito yo, no hay otro que sufra tanto como yo, y pone globos negros y pone canción triste, rancheras que dan cólera, porque usted quiere preparar una fiesta de lástima, porque pobrecito usted nadie lo quiere. Si el patito feo es poca cosa a la par suya. Cuando usted quiere hacer una fiesta de lástima, va a leer el libro de Job y se va a dar cuenta: no, yo realmente tengo que aprender que ni siquiera he llegado al nivel del apóstol Pablo, diga usted, siendo perseguido, apaleado, apedreado, encarcelado, amenazado de muerte, lo descolgaron en una canasta, tantas cosas que le pasaron, y él dice que es una leve tribulación. Entonces usted tiene que reaccionar sabiendo de que no hay nadie que haya sufrido tanto, ni siquiera los profetas como Jeremías yo encuentro sufriendo como lo que sufrió Job. Así que el mayor referente se convierte, es Job. Pero el punto es que no hay ninguna garantía, no hay fundamento, no hay promesas en la Biblia acerca de ser intocables y de que nada nos iba a suceder. Sí hay promesas de protección, sí hay promesas de bendición, sí hay promesas de victoria de parte de Dios, pero no acerca de que no había de acontecer nada negativo. De hecho, Jesús habló claramente diciendo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces todos tenemos aflicción. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que el enemigo va a atacarnos de diferentes maneras. A algunos los ataca fuertemente en el área de la salud, a otros en el área de las finanzas, a otros en el área emocional. Son destruidos, son heridos. Pero Dios puede sanar los corazones quebrantados. Dios puede levantar del polvo al pobre y al menesteroso. Dios puede sanar y dar vida a los muertos. O sea, al final siempre hay victoria. Entonces la diferencia es que el enemigo va a atacarnos en diferentes frentes,
pero Dios ha provisto los mismos recursos para todos, y entonces la diferencia será cómo nosotros reaccionamos. La diferencia será nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de fe. La diferencia será si estamos vestidos de toda la armadura o solamente nos hemos puesto el cinturón de la justicia y el casco de la salvación, pero espada no tenemos mucha porque está muy pequeña y el escudo también está chiquitito, entonces no tenemos una armadura que nos ayude mucho. Esa será la diferencia entre creyente y creyente. Ahora, el enfoque aquí es que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto significa que es viviendo por fe que nosotros vamos a ser guardados, vamos a ser liberados, vamos a ser protegidos de los ataques del enemigo. Y el apóstol Pablo claramente menciona sobre esto allá en el libro de Efesios que estaba citando, donde él menciona o compara a la fe como un escudo. Y dice que con el escudo de la fe podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿De qué está hablando Pablo? Recuerde que es importante enfocarnos en el escenario, en el ambiente en el cual la palabra fue escrita. Y en aquellos tiempos de guerras, era una práctica común, como usted lo habrá visto en algunas películas, que las guerras se hacían con flechas, con lanzas, con espada. Y llega un punto donde las flechas son utilizadas pero encendidas. Entonces lo que el apóstol Pablo toma como una figura es que usted detrás del escudo puede esconderse, y aunque el diablo le lance flechas encendidas, ahí van a topar en el escudo y usted va a ser guardado. Entonces el escudo de la fe es sumamente importante para ser guardado del poder del enemigo. El escudo de la fe es sumamente importante para poder ser protegidos. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en usar la armadura espiritual y entender que con nuestra fe nosotros podemos defendernos de manera que los ataques del enemigo mueran. De manera que los ataques del enemigo, las circunstancias que sean levantadas en contra nuestra, puedan ser detenidas, puedan ser cambiadas. Pero también la fe nos ayuda para que nosotros podamos ejercer la autoridad sobre el enemigo. Nadie se va a atrever a ministrar a una persona endemoniada, a ordenarle al demonio que salga de ahí en el nombre de Jesús, si no tiene fe en la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Entonces la fe nos ayuda para ejercer nuestra autoridad. La fe también nos ayuda para vivir confesando la palabra. Cuando usted cree la palabra, usted la confiesa. Cuando usted cree la palabra, usted va a declarar la palabra. Entonces vivir por fe nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. Nos ayuda a detener todo aquello que el enemigo levante en contra nuestra, porque con la palabra, con la confesión que sale de nuestra boca, las circunstancias pueden ser cambiadas. Es por la fe también que nosotros podemos llamar las promesas o recibir las promesas. Es por la fe que nosotros clamamos a Dios. Entonces vivir por fe tiene una diversidad de prácticas o de acciones prácticas. Y cada día nosotros tenemos que recordar, somos hijos de Dios, somos creyentes, somos el pueblo de fe, y tenemos que practicar el vivir por fe y entender que es con la fe que nos levantamos para resistir al enemigo. Es con la fe que nos levantamos para confesar, declarar, anular, condenar toda arma, toda lengua que se levanta en contra nuestra, y confesar lo que está escrito en la palabra, como esa porción que dice: ninguna arma forjada en contra tuya prosperará. O como esa palabra que dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O como esa palabra que dice: somos más que vencedores en Cristo. O como esta otra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por la fe. La gente de fe habla fe. El incrédulo habla temor. El incrédulo habla miedo. El incrédulo habla duda. El incrédulo habla de gracia, habla fracaso. La gente de fe habla fe. La gente de fe habla la palabra. La gente de fe confiesa lo que está escrito. Y por eso el apóstol Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Hay una relación entre creer y hablar. Preste atención a lo que usted está hablando. Preste atención a lo que está saliendo de su boca.
El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Entonces, si nuestro corazón está lleno de la palabra, lo que va a salir de nuestra boca es la palabra. Es simple, sencillo, pero ahora es nuestra responsabilidad llevarlo a la práctica. Entonces, el beneficio que se encuentra en esta porción escrita por el apóstol Pedro es que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El siguiente aspecto que podemos mencionar es que la fe va a ser probada. Así que veamos la prueba de la fe en 1 de Pedro 1 y verso 7. La prueba de nuestra fe. Y está escrito lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, entre paréntesis y en letra más pequeña, cito el verso anterior, afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces aquí encontramos la prueba de la fe. ¿Cómo es que la fe es probada? La fe es probada a través de las aflicciones. La fe es probada a través de las tribulaciones, a través de las injusticias, a través de la permisividad de Dios, de que sus hijos experimenten la maldad ejecutada por otros. La fe es probada para ver si vamos a continuar adelante, si estamos dispuestos, si nos hemos mentalizado, si estamos dispuestos a seguir adelante, pase lo que pase, o si nos vamos a retroceder. Importante el hecho de que el apóstol Pedro dice de que la fe va a ser probada y compara la prueba de la fe con la prueba del oro. Y yo no sé cuántos saben que el oro es probado con un ácido, y el ácido no le hace nada al oro, de hecho lo limpia. Entonces el ácido lo único que hace es comprobar que el oro es oro. El ácido lo que hace muchas veces es determinar la pureza del oro. Pero si se aplica ese ácido a la fantasía, ahí se prueba que eso no sirve. Entonces el asunto es que en la práctica, la fe o la presunción de tener fe de algunas personas, cuando ha sido probada, ha sido hallada que no era fe. Era un asentimiento mental, era un estar de acuerdo, sí, pienso que sí, no, creo que sí, porque el creer es con el corazón, el creer no es con la mente. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, porque la fe es espiritual, la fe no es de la mente. Entonces, cuando la fe de algunos ha sido probada, ha sido hallada que no era fe. Era una aceptación de una información, pero no había penetrado en su espíritu como para poder tener la convicción o la seguridad. Y entonces cuando viene el ácido de las dificultades, el ácido de la injusticia en la vida de muchos, ahí se prueba si realmente son creyentes o no. Y yo doy gloria a Dios porque en los 24 años que estamos aquí, he visto a gente soportar el ácido de las aflicciones, y aquí están parados para la gloria de Dios, como un testimonio de que Dios es bueno, pero también como un testimonio de que sí se puede seguir adelante, confiando en Dios, menospreciando el oprobio, las pruebas, las dificultades, las necesidades, porque hay un galardón que ha sido puesto delante de nosotros, y nuestra mirada está allí, en las cosas que no se ven, no en las que se ven, y podemos seguir adelante. Entonces, interesante el hecho de que Pedro habla acerca de la prueba de la fe, y que al igual que el oro tiene que ser probado. Aquí en este caso el apóstol Pedro ocupa la figura de cómo se probaba antes. Se probaba con fuego. Entonces lo que hacían antes para probar era derretir el oro. Y cuando el oro se derrite, entonces sucede que hay una separación de las impurezas.
las impurezas suben y abajo queda el oro. Y el Señor habla en esos términos en el Antiguo Testamento por medio de un profeta diciendo: te voy a purificar. Dios quiere purificarnos, hermano. Dios quiere perfeccionarnos. Y entonces tenemos que entender que muchas veces la prueba, la aflicción que viene a nuestra vida de parte del enemigo, porque quiero aclararle, Dios no necesita probar la fe. Dios ya sabe quién cree y quién no cree. Dios no tienta a nadie. Dios no prueba la fe de nadie. ¿Sabe qué es lo que Dios prueba? La obediencia. Y la prueba para que quede testimonio, como en el caso de Abraham. Dios no estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba probando la obediencia que él tenía cuando le dice: dame tu hijo, tu único. No estoy hablando de Ismael, estoy hablando de Isaac. Dios no reconoció a Ismael, porque lo que hacemos en la carne Dios no lo reconoce. Entonces Dios le dice a Abraham: dame tu hijo único. Y dice la palabra que Abraham madrugó. Dios ya sabía la fe de Abraham. De hecho, cuando tuvo una plática con él, cuando lo visitó juntamente con otros 2 ángeles antes de ir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice la palabra que Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que habré de hacer, sabiendo que él va a mandar a sus hijos y a los hijos de sus hijos que anden en pos de mí? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra fe. Dios conoce nuestras intenciones. Entonces Dios no prueba la fe. Y Dios no envía las tentaciones. Y Santiago dice eso, que cuando alguien es tentado, no diga que Dios lo ha tentado, porque Dios no tienta a nadie. Entonces las aflicciones y las tentaciones vienen de parte del diablo para hacernos caer. Pero Dios quiere sostenerlo para que usted salga aprobado como el oro. Ahora, Dios sí prueba nuestra obediencia, porque Dios quiere que haya testimonio, que haya fruto. Y ahí tenemos que aprender a enfocarnos en ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en su corazón que usted ejecute algo y usted no lo ha hecho? Entonces quedó desaprobado en cuanto a su obediencia. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en su corazón el poder obedecer una instrucción de Dios y usted se queda confundido de si es Dios o no es Dios? He ocupado este ejemplo porque sobresale el de mi esposa hace muchos años, a quien Dios le puso en su corazón que le diera dinero a una persona en la iglesia. No había comenzado el culto. Y entonces ella le preguntó al Señor: Señor, ¿a quién? Y Dios no le respondió. Entonces ella se puso atenta mientras la gente continuaba entrando en la iglesia, en el antiguo local, preguntándole al Señor: Señor, ¿quién? ¿Es ella? ¿Es él? Y Dios no le contestó. Cuando llegó la persona adecuada, Dios le guió que esa era la persona. Ella fue a la cartera, fue a sacar dinero y se lo fue a dar y le dijo: el Señor me puso en el corazón que le diera esto. La persona lo recibió con gozo y se fue. Inmediatamente le cayó una gran tristeza a ella. Y entonces ella le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué me siento triste si estoy obedeciendo tu guianza? Y Dios le dijo: porque no le diste todo lo que tenés que darle. Y entonces ella tuvo que ir a la cartera, sacar todo lo que tenía y entonces ir a dárselo a la persona, y ahora ella sí tenía gozo. Tenemos que aprender a ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios lo ha guiado para que usted dé y no ha dado? Para que haga y no ha hecho, para que vaya y no ha ido. ¿Cuántas veces? Entonces ese es un asunto de obediencia que será otro tema, porque ya se me pusieron serios. Todo estaba bien feliz hasta ahorita, pero de repente hay una gran seriedad. Entonces regresémonos al mensaje y no me distraigan ni me saque del enfoque. La fe entonces es probada, y el propósito de Dios al permitir que nuestra fe es probada es que sea hallada en alabanza, gloria y honra, que el resultado de las aflicciones, de las tribulaciones y de los problemas que el enemigo traiga en contra nuestra nos fortalezcan en lugar de derribarnos, y que nos ayuden a enfocarnos espiritualmente, de manera que en medio del problema le demos gloria a Dios, así como Pablo, que estaba en el calabozo de más adentro a la medianoche, con los pies en el cepo, con la cabeza en el cepo, con las manos encadenadas, pero estaba alabando a Dios y todos los presos les oían. Y hay algunos hermanos que ni en la iglesia se oye su voz. Sí, por usted lo estoy diciendo, no lo escuché ahora. Ya se pudo serio otra vez el asunto. Es que ustedes me distraen, hermanos. Yo voy aquí queriendo mantenerme en mi línea de pensamiento, pero ustedes me dicen: hable de esto, hable de esto. Y entonces tengo que tocar esos aspectos. Así que el asunto es nuestra fe probada, pero no es Dios, es el diablo.
El diablo va a traer aflicciones, tentaciones, tribulaciones, injusticia, maldad. Y usted, sabiéndolo, tiene que estar preparado mentalmente, espiritualmente, físicamente, para soportar, para continuar adelante, tomar la determinación de que usted no va a desmayar, usted no va a volver atrás, usted no va a dudar de las promesas de Dios, pase lo que pase, porque Él es fiel, Él es el Todopoderoso. Y usted al final va a ver la gloria de Dios en su vida, independientemente de lo que tenga que atravesar en esta vida temporal. Entonces tenemos que saber eso. En el mundo la gente dice, es que lo que no mata engorda. Yo no sé qué tan cierto es eso, y no me gusta ni quiero experimentarlo. Pero lo cierto es que cuando hablamos de las aflicciones y los padecimientos, aunque son diseñados por el diablo para hacernos tropezar, para hacernos caer, para hacernos retroceder, en la práctica los padecimientos, la injusticia, la maldad y la adversidad nos pueden fortalecer, y usted se levanta a otro nivel de fe. Un león le puede servir para ir a enfrentar al oso, y haber derrotado al oso y al león le puede servir para ir a derrotar a un gigante, y habiendo derrotado a un gigante usted quiere experiencia para ir a derrotar gigantes. Y habiendo derrotado gigantes, usted adquirió la experiencia y la fortaleza para hacer huir ejércitos. Entonces los problemas, las dificultades, las adversidades nos pueden fortalecer o nos pueden destruir. Pero la gente de fe se va a levantar porque Dios es su fuerza. La gente de fe se va a levantar y va a permanecer y va a avanzar, porque no está haciendo las cosas apoyado en su propia capacidad, sino dependiendo de aquel que da fuerzas al que no tiene ningunas. Confesando la Escritura, tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Confesando la Escritura, Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Él es el que hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Y eso es una especie de venado que puede subir, hermano, en unas montañas tremendas. Pero es que es terrible, como increíble cómo esos animales pueden subir con unas patitas tan delgaditas y tener firmeza en lo alto. Entonces, la confesión de la palabra, de la dependencia de Dios, de las facultades, de la habilidad de Dios dada para que podamos soportar, para que podamos atravesar cualquier problema, esa debe de ser nuestra mentalidad. Entonces, el diablo va a tratar de probar su fe con padecimientos. Pero Dios va a permitir que esos padecimientos sean enfrentados en el poder de su Espíritu y bajo la guianza de su Espíritu para que usted se fortalezca y siga adelante. Y es así, hermano, que el luto, la pérdida de un familiar, Dios lo puede usar para bien. Un divorcio, Dios lo puede usar para bien. La pérdida de lo que tenía, Dios lo puede usar para luego enfocarlo, reenfocarlo y usarlo para bien, para una mayor bendición. Si en lo natural no tiene sentido, pero Dios puede usar para bien todas las cosas, porque está escrito, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay por ahí una historia en lo natural, en lo secular, con la intención de crear un mensaje motivacional, y es el asunto de una vaquita, la historia de la vaca que tenía un campesino, y el campesino pues estaba acostumbrado a tener su vaquita porque su vaquita le daba leche. Y entonces resulta que por muchos años el campesino vivía con su vaquita, y alguien le aconsejó que tenía que matar la vaca. Y le dijo, no, ¿por qué le aconseja eso? ¿Cómo va a ser que si el hombre de eso vive? Pues ese es el problema. Está tan acostumbrado a la vaca que ya no mira más allá. Solo mira la vaca y el poquito de leche. La vaca y el poquito de leche. Entonces le aconsejaron que matara a la vaca. Ya cuando mataron la vaca, entonces el hombre tuvo que pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Y con el dinero de la vaca el Señor fue a invertir, fue a comprar más animales. El hombre comenzó a producir más porque mató la vaca. Y entonces ya no tenía solo la vaca y la lechita, ahora tenía una inversión. Y esa inversión se pudo multiplicar. Y él salió de su comodidad, salió de su poca visión, de su corta vista, y entonces comenzó a producir más. Y bajo ese enfoque que tiene diferentes historias o diferentes formatos, el asunto es que hay gente que tiene que matar su vaca. Así que usted mismo que regrese a su casa, vaya a matar la vaca. Porque por culpa de esa vaca usted está como está. Es que su profesión es que solo esto sé hacer. Ay, pobrecito usted, ¿verdad? No sé, que ya me da lástima, igual que Job, no le digo pues.
Pobrecito, si es que solo eso sabe hacer el hermano, no sabe hacer nada más. Mate la bendita vaca. Y después de muerta la vaca va a tener que comenzar a pensar qué puede hacer. Quizás va a tener que irse por el lado de los caballos, o quizás por el lado de las ovejas, o quizás por alguna otra profesión, o alguna otra cosa. Quizás a vender piedras, no lo sé. Pero le aseguro algo, si usted mata a la vaca, algo va a suceder en su vida. Y otra vez de nuevo les digo, no me desvíen del mensaje. Estamos en la prueba de la fe. Entonces concluimos, Dios no es el que prueba la fe, Él conoce nuestro corazón, es el diablo el que trae la prueba, la aflicción, la tentación para derribarnos, para destruirnos, pero Dios puede sostenernos y Él lo hará. Dios sí prueba la obediencia, así que hay que aprender a ser obedientes a Dios. Y finalmente, la finalidad de la fe. 1 de Pedro 1, verso 9. Le dije, estaba en orden el mensaje. Un beneficio de la fe, que es el ser guardados por el poder de Dios. Luego, la prueba de la fe, que son las aflicciones y los problemas que el enemigo levanta en contra nuestra. Y luego, la finalidad de la fe. Muy interesante comprenderlo. 1 de Pedro capítulo 1, verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El justo vive por la fe y vamos a dejar de necesitar fe cuando seamos glorificados, transformados y entremos en la gloria de Dios. El fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Y cito el verso 5, donde el apóstol Pedro dice que Dios nos ha hecho renacer para alcanzar la salvación que está preparada. Entonces vea qué interesante que a través de la palabra de Dios nosotros podemos ser entrenados, aprender cómo vivir esta vida. Y a través de la palabra de Dios somos enseñados cómo alcanzar la otra vida. No hay otra manera de alcanzar este conocimiento sino a través de la Biblia, hermanos. Dios nos enseña cómo vivir una vida de libertad, de victoria, de autoridad a través de su palabra. Y Dios nos enseña cómo alcanzar la vida eterna. Dios nos enseña cómo echar mano de la vida eterna. Y entonces vemos la relación bien clara aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Pablo le dice a Timoteo, recuerde que Pablo era hijo de un padre griego y de mujer judía. Y entonces la madre de Timoteo le había transmitido la fe a la mamá de Timoteo. Y luego también le fue transmitida a Timoteo. Entonces, aunque él tenía como padre a un griego, Timoteo conocía de la cultura judía, conocía de la religión judía. Y entonces Pablo le dice esto: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué sirve venir a la iglesia? Entre otras cosas, para poder conocer las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que se alcanza por medio de Jesucristo únicamente. Entonces, la finalidad de la fe, y usted enfoque de esta manera, de una manera práctica, la finalidad de la fe, el punto final de la fe, es la entrada en la gloria. Bajo ese enfoque que el apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo todos los días hago algo, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todos los días tenemos que vivir por fe, pero cuando muramos, nuestro último aliento tiene que ser un aliento de fe, y nosotros vamos a dejar de necesitar fe cuando hayamos resucitado o en el momento que muramos y entremos en la presencia de Cristo. Usted ya no va a necesitar fe para nada. Por eso la palabra de Dios habla acerca de que la ciencia se acabará, la fe también dejará de ser, pero el amor sí va a permanecer. Ubíquese con eso. Aquí necesitamos la fe para ser protegidos, para recibir las promesas. Aquí necesitamos la fe para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí necesitamos la fe para vivir de una manera diferente. Pero cuando entremos en la gloria, ¿y usted para qué va a querer fe allá? Si ya todo va a estar consumado.
Ya no va a ser necesaria la fe. Entonces, hermanos, aquí tenemos que presionar un poco más por crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios, de su carácter, de su voluntad, de sus promesas, para poder poseer las promesas que Él ha hecho para nosotros, la provisión que Él ha hecho para nosotros, para poder resistir todo lo que el diablo traiga en contra nuestra, para poder hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Tendríamos que presionar un poco más espiritualmente en levantar nuestro nivel de fe. Porque de nuestro nivel de fe depende cómo vivimos, en todas las áreas, lo que hacemos, lo que tenemos, en todo sentido. Entonces, el fin de nuestra fe es la salvación. Y en ese sentido tenemos que perseverar. Y aclaro esto: la finalidad de la fe no es su prosperidad. En muchas iglesias enfatizan eso demasiado, que hasta da no sé qué, con el énfasis en el materialismo de muchas disque iglesias evangélicas. La finalidad de la fe no es la prosperidad, hermanos. La finalidad de la fe no es la sanidad, no es recibir un milagro de sanidad. La finalidad de la fe ni siquiera es vivir libre de tribulaciones, sino que la finalidad de la fe, el fin de la fe, es la vida eterna. Ahora, en el camino, mientras usted alcanza a entrar en la vida eterna y en la gloria de Dios, sí, usted podrá experimentar muchas victorias, las cuales estarán relacionadas con su nivel de fe. Muchas victorias podrán ser alcanzadas, muchas promesas podrán ser poseídas, promesas de liberación, promesas de protección, promesas de sanidad, sí, de prosperidad. Pero la finalidad no es esa. La finalidad no es que usted viva con todos sus problemas arreglados, con todos los recursos habidos y por haber. No, esa no es la finalidad de la fe. La finalidad de la fe ni siquiera es que usted sea feliz. La finalidad de la fe es la vida eterna que solamente hay en Cristo Jesús. La finalidad de la fe es llegar a la presencia del Padre. La finalidad de la fe es escuchar al Señor decir: venid benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. La finalidad de la fe es que el Señor diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que podemos aprender, recordar, reenfocarnos esta mañana en un beneficio de la fe: ser guardados del mal por medio de ella. Que la fe es un medio para poder alcanzar esa protección, y que la fe va a ser probada, y entendiéndolo usted sepa que es un ataque del enemigo para robarle la fe, es un ataque del enemigo para desviarlo, para que usted se retroceda, para que usted no honre a Dios, para apartar a la criatura del Creador, para apartar al Hijo del Padre. Y tercero, sepa que usted tiene que retener la fe, como dijo el apóstol Pablo: he guardado la fe. Guárdela, hermano. Guarde su fe, cuide su fe, edifique su fe. Haga algo similar, así como se hace con el teléfono. Yo le decía a alguien: es que cuando yo salgo siempre pienso, llevo mis lentes, mi cartera y mi teléfono, siempre. Y las llaves, estoy completo. Me reviso. Por eso es raro que yo deje algo, porque siempre hago una revisión así rápida. Los lentes, ahí están. La cartera, ahí está. El teléfono, ahí está. La llave, vámonos. Pero cuando me reviso y me hace falta algo, entonces puedo regresarme. Ahora, el asunto es: cada día tenemos que examinar nosotros: ¿estoy caminando en fe o estoy hablando duda? ¿Estoy hablando temor? ¿Estoy hablando fracaso? ¿Estoy hablando miedo? ¿Estoy hablando de gracia? ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando como un hijo de Dios? ¿En santidad? ¿En temor? ¿En amor? ¿En misericordia? ¿En verdad? ¿O estoy caminando como un mundano? Dureza de corazón, injusticia, maldad, insensibilidad. Tenemos que examinarnos. Pero esa tarea se la dejo a usted. Usted y el Señor. Usted diciéndole al Señor: purifícame, límpiame. Usted diciéndole al Señor: hazme entender mis propios errores.
Usted en la presencia de Dios diciéndole: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, revela lo que tengo que hacer morir, lo que tengo que fortalecer en mi vida. Eso se lo dejo ya como parte de su relación personal con Dios. Pero esta mañana nos hemos reenfocado en que la fe va a ser probada, en que la finalidad de la fe es la salvación y que la fe es el medio para poder ser guardado de todos los ataques del enemigo. Oramos y adoramos al Señor un momento más. Póngase de pie. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por este día, por la libertad que tenemos, por la esperanza que nos ha sido dada. Padre, gracias por darnos vida, por la resurrección de entre los muertos, por hacernos renacer. Gracias, Padre. Gracias, papá. Gracias por el gozo de la salvación, por la libertad que hay en Cristo, por la autoridad que hay en su nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por sostenernos, por mostrar tu paciencia, tu bondad en nuestra vida. Gracias, gracias. Gracias, Padre. No podemos pagarte, Señor. Nuestras palabras no son suficientes, Señor. Gracias que esta mañana podemos enfocarnos en tu palabra, bendecir tu nombre, sabiendo que has mostrado tu misericordia y continuarás haciéndolo, que has mostrado tu amor eterno, tu cuidado, tu paciencia, tu fidelidad en nuestra vida. Gracias, Padre, por la libertad de reunirnos en este lugar y adorarte, de poner nuestras cargas delante de ti, de clamar por tu ayuda, de invocar tu nombre. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. Declaramos nuestra confianza en ti. Declaramos, Señor, que nuestra esperanza eres tú, nuestro castillo, nuestro escondedero, nuestro refugio, y que tú mereces toda la gloria. Bendito Dios. En ti confía mi corazón. Aleluya. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. Palabra, En ti obra. reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, Tú estás obrando, Señor. porque sé que estás obrando Voluntad será ejecutada. tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Padre, nos encomendamos a ti, a tu cuidado, clamando por tu protección, tu provisión, tu ayuda, tu manifestación en nuestra vida. Clamando por tu guianza. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe de ser nuestro proceder en las circunstancias presentes? Dirige nuestros pasos. Inclina nuestro corazón. Sé tu Señor produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y ejecuta tu voluntad, tu propósito en nuestra vida. Clamamos a ti, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha, que nuestros enemigos sean avergonzados,
Que tu nombre sea glorificado. Que tu pueblo, nosotros, tus hijos, podamos ser levantados en temor, en santidad, en justicia, para la gloria de tu nombre. Padre, te adoramos, te honramos con nuestras finanzas, sabiendo que tú eres el que da el poder de hacer las riquezas, sabiendo que tú bendices la obra de nuestras manos, y sabiendo, Señor, que tú eres poderoso para multiplicar nuestro semillero, para hacernos abundar, de manera que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, podamos participar de toda buena obra. Padre, gracias, gracias que podemos sembrar y hay una cosecha que se levanta a favor nuestro. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.